Si has llegado a este vídeo, seguramente será por uno de estos dos motivos. O tienes pareja y siempre estáis de conflicto, o vas encadenando una y otra relación, pero nunca ninguna funciona. Soy Juan Manuel Caro, soy formador y psicoterapeuta, y he visto este conflicto un montón de veces en todas las psicoterapias que hago en alumnos y antes de ello a muchos clientes. Entonces hoy quiero que analicemos una situación real que va a ser la mía. Voy a abriros mi corazón, mi mente y mi alma para que comprendamos por qué ocurre una ruptura, por ejemplo, ¿no? O por qué va una pareja encaminada hacia ello. Quiero verlo primero, la perspectiva como psicoterapeuta en la otra persona, en la que fue mi expareja, y luego lo más importante en mí. Posiblemente te identificarás en uno de estos dos personajes, ¿vale? Porque al final, después de hacer muchas psicoterapias, te das cuenta que siempre hay errores similares, ¿no? Y aquí hoy lo vas a poder descubrir y de verdad que mi intención es que de verdad descubras por qué tus parejas, tus relaciones nunca son satisfactorias, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué decía que es más importante lo que yo estoy viendo? Porque voy a empezar analizando a ella para que entendamos por qué. Porque ya te adelanto que hubo una ruptura, ¿vale? Yo ya no estoy con esa chica, pero hace relativamente poco tuvimos un Zoom en el que pudimos hablar y gracias a él tuve muchas comprensiones, muchas revelaciones y de verdad que le agradezco a la vida y a ella que quisiese hablar conmigo, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que poner un contexto. ¿Por qué he dicho que voy a hablar como psicoterapeuta y ver los conflictos que podía tener ella? Porque ya se dijo hace mucho tiempo que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en la viga que hay en mi ojo, ¿no? Entonces yo puedo ver algo como psicoterapeuta y está genial, pero claro, si yo no soy su psicoterapeuta o su terapeuta, no sirve de nada, simplemente son pajas mentales. Pero sí que nos va a ayudar a entender, ¿vale? Empezamos ya. Cuando yo empecé con esta chica, que la adoro, la amo y la respeto y honro su camino, cuando empezamos a hablar de la... Ya al principio me empezó a hablar de una persona, el último chico con el que estuvo, y estaba hablando desde mucho resentimiento. Había mucho resentimiento en cómo hablaba de él. En cuanto empezó a hablar de ese chico, incluso otro anterior, también resentimiento, lo que dicen ahora red flag, ¿no? Saltó como una alarma. Dije, buf, esto va a ser un copia-pega. ¿Por qué? Porque si yo estoy juzgando mi pasado o a la persona del pasado, la siguiente va a ser lo mismo. Ahí está la clave que ya te estoy dando, ¿vale? Si yo juzgo a mi expareja de diversas maneras, el siguiente con una altísima probabilidad va a ser igual. Esto alguien puede decir, Juanma, ¿qué dices? ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. Se dice claramente en un curso de milagros. Cuando juzgas a solo un hermano, realmente estás juzgando a todos y por tanto a Dios. O sea, hay gente que, por ejemplo, esto no lo acepta, ¿no? Dice que es espiritual, que le gusta la conciencia, lee muchos libros. Pero luego, a la hora de esto, joder, cualquier persona tendría que saberlo. Es que se lleva diciendo 2000 años, Jesucristo, ¿no? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdona 70 veces 7, ¿no? No llegamos a comprenderlo. Sobre todo la trascendencia, ¿no? Entonces, cuando yo ya escuché eso, dije, wow, se vienen cositas, ¿no? Cuando pasaron unos meses, porque fue muy intensa la relación, hubo entre medias duelos por su parte y por la mía, y al final yo dejé la relación, pero ahora vamos a entender que el conflicto es uno. Después de tener esa conversación, me vino una cosa, ¿no? Que ella, de hecho esto lo vimos al final de la relación, porque al ser una pareja consciente nos íbamos comentando creencias, cositas que íbamos viendo para ir transitándolas. Pero me acuerdo que ya cuando estamos llegando al final de la relación, un día que estamos en un parque acuático, ella dijo, pues si quieres déjame. Eso me lo dijo, no discutíamos, pero en alguna vez que hablábamos me soltaba esa frase. Ahí como que se hizo consciente y le dije, oye, ¿te estás dando cuenta? Esto ya me lo has dicho 6 o 7 veces. Y ella se quedó así. Quiero recordar que pide y se te dará.
¿no? De hecho, unos días previos a dejarlo, que vino a visitarme, me acuerdo que incluso llegó a preguntarme, ¿y si me dejas, qué pasa? Entonces, como vemos ahí, hay un miedo atroz a ser abandonada. Entonces, ¿por qué os decía que es verdad que es muy bonito que se diga, nos juntó el amor, pero os tengo que dar una mala noticia? Realmente las parejas se unen por los conflictos que tienen, que aparentemente son opuestos, pero realmente son aparentes opuestos, son el mismo. ¿Por qué os digo esto? Una mujer que tiene miedo a ser abandonada va a hacer match con una persona que tiende a dejar a las mujeres. ¡Tacha! Sí que es verdad que alguien puede decir, el culpable es este, porque la deja, pobrecilla. Si hacemos eso, que es el papel que tenía mi ex, es siempre de la víctima. El hombre me hace daño y me abandona. Es un tal, 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 tal. Víctima y verdugo. Voy a poner un ejemplo más extremo, aunque lo he contado alguna vez, pero para que se entienda, porque es solo un conflicto en dos mentes. Por ejemplo, cuando hay una mujer que es maltratada física, emocionalmente, verbalmente, tengo amigos que son trabajadores sociales y me lo han corroborado, les decía, ¿qué pasa cuando esa mujer que está siendo maltratada echa de su vida a este hombre? Me contesta, viene otro maltratador. ¿Y qué pasa si echa a ese de su vida? Viene otro maltratador. Entonces aquí es donde vamos entendiendo el conflicto. Si siempre viene un hombre que la maltrata, siempre, evidentemente, este tiene un conflicto. Pero ¿por qué esta atrae siempre a un hombre maltratador? Máscara de víctima. De hecho, siempre cuento que a una mujer que se le tenía este conflicto, ¿no? Tenía una persona que se le maltrataba y se le dijo de hacerle una psicoterapia a ella. Cuando se le hizo, pasó una semana y a la semana llegó este hombre, su pareja, se puso a hacer la maleta y le dijo, oye, que me he enamorado de otra, que me voy. Y cogió y se piró. Ella estuvo una semana llorando y después de la semana dijo, oye, a mí me hicieron una psicoterapia. ¿Qué pasa cuando quitamos la máscara de víctima? Que ya no viene ningún maltratador. O sea, cuando sanamos la mente, la persona que tenemos al lado o cambia o tiene que irse. Pero como vemos, ha tenido que perdonar a esta persona. O sea, os lo digo de corazón. Podéis hacer 300 psicoterapias, terapias o lo que os dé la gana. Que si todavía mantenéis en el conflicto vivo, que esa persona me ha hecho daño, él es el verdugo y yo soy la víctima, el sufrimiento está asegurado. Tanto si eres mujer como si eres hombre. Por ejemplo, hay hombres que siempre se van con una pareja y la engañan o le hacen daño y tal. Y da igual que dejen una u otra. Es que da igual. Cuando vemos que todo el rato nos va pasando lo mismo, tenemos dos opciones. Yo soy la víctima y me hacen daño. O, ¿y si busco sanar mi mente? A ver qué pasa. ¿Y si hay una sorpresa? ¿Y si esto que dice este chico es verdad? Créanme que lo he visto en decenas y decenas de psicoterapias y en patrones que se van repitiendo con parejas, exparejas y tal. Entonces, eso por un lado. Si te sientes identificado con esto, da igual las terapias que hagas. Como no pongas fuerza de voluntad e intención en decir, esa persona ha venido a mostrarme un conflicto que tengo que sanar en mi mente, lo dicho, el sufrimiento está asegurado. Claro, cuando yo analicé a ella, o psicoanalicé, llegó mi turno, que era el más importante, porque recordé esa frase, ¿no? Estoy viendo la paja en ojo ajeno, pero ¿cuál es mi viga? Porque a mí me da igual psicoanalizar a ella, os lo juro, me da igual, ahí no hay sanación. Y más cuando ella ni siquiera me iba a escuchar, porque había cierto resentimiento todavía hacia mí, tristeza por todo lo que pasó. Y evidentemente para ella y para mí, que por cierto, em, luego esto me ayudó a entender, porque yo cuando hablé con ella y le dije, oye, ¿tú volverías conmigo? Me dijo, no, porque tendría miedo de que me dejase y tal, tal, tal. Yo me di cuenta que de alguna manera cuando le pregunté eso, yo me sentía culpable. Eso es una culpa inconsciente. Entonces, ¿qué quería de alguna manera este personaje? Que volviese con ella, pero no por cualquier cosa, era simplemente para sentirse inocente, para sentir que no le había hecho daño. Porque claro, luego después de la ruptura, lo hemos visto antes de la ruptura es una persona que tiene miedo al abandono y una persona que suele abandonar cuando
ocurre eso, ya entonces entra el rol, yo soy la víctima y tú me has hecho daño, me has destrozado. Entonces aquí que llega la culpabilidad. Entonces esa culpabilidad era lo que me recomponía, ¿no? Durante todo este tiempo. Luego también me di cuenta, siguiendo, ¿no? Observando que había ahí, que eso ya era muy importante, ¿no? O sea, yo me siento culpable, entonces busco su perdón. Esto, queridos amigos, es demente. El perdón solo lo puede dar Dios. Pero fijaos que mi mente ego, para mantenerme en sufrimiento, me mantiene culpable y quiere su perdón. Y evidentemente ella, como está en el otro lado, no me lo va a dar. De hecho, cuando yo le dije en el Zoom, es que si no me perdonas, vas a seguir sufriendo. La próxima relación va a ser, no, yo no creo eso. Evidentemente ella había un rechazo, pero porque yo deseaba un perdón y entonces ella no podía dármelo. ¿Vale? Cuanto más queremos una cosa, más deseamos, menos se nos da. Ella evidentemente dijo que no creía eso, pero si ve sus anteriores relaciones, siempre es lo mismo. La abandona, resentimiento. Siguiente, abandona, resentimiento y así. Hasta que no se ponga esa voluntad, nada. Pero bueno, como decíamos, desde mi perspectiva, yo buscaba ese perdón, que ya me di cuenta que no. Luego además tuve una revelación muy poderosa que me di cuenta después de mucho tiempo haciendo psicoterapia de una formación, porque yo evidentemente soy un ser humano y también tengo retos, transito cosas, trasciendo cosas, patrones de todo. Yo tengo una vida, aunque soy muy activo, pero tengo una vida bastante contemplativa y observo qué pensamientos, qué patrones hay, ¿no? Y otra de las cosas que fue una revelación brutal, que diréis, ¿cómo no te diste cuenta, Juanma? Digo, no lo sé, un niño de 8 años se daría cuenta. Era como muy evidente, ¿no? Y era que yo siempre me apegaba a mi expareja. O sea, yo de repente lo veía, pero no lo observé. Ya se hizo consciente tras esa conversación. Era, tengo una pareja, la dejo y luego me tiro un montón de tiempo pensando en esa. Queriendo volver o no, es simplemente pensamientos, ¿no? Y me hice consciente que alguna vez incluso había escrito con a una exnovia de cómo estaba y tal. Entonces me di cuenta que estaba apegado a mi exnovia. Pero como os digo, ese apego viene de querer todo el rato resolver algo que supuestamente hice mal. O sea, hay una culpa inconsciente. Entonces lo que quiero que veáis, que aquí tenemos dos opciones en una relación, y os lo digo de corazón. O buscamos culpables o buscamos inocentes. Yo hace tiempo ya decidí que iba a buscar inocentes. Repito, quien busca culpables los va a encontrar. Quien busca inocentes también los va a encontrar. No hace mucho, por ampliar un poco esto en un BlaBlaCar, aunque esto lo he comentado también muchas veces, me hablaba una chica sobre los narcisistas. Entonces me hizo gracia y digo, los narcisistas normalmente son manipuladores, ¿no? Dice, sí. Ya, digo, sé por dónde va esa psicología que no es sanadora, de hecho te mantiene en el conflicto. Las que van 12 razones o 12 maneras de encontrar un manipulador o un narcisista, es demente eso. Es buscar, mantener el conflicto. Hay narcisistas. ¿Por qué os digo eso? Porque simplemente se cae la estructura cuando le dije a la chica, bueno, y entonces, claro, a ti te molestan los manipuladores, sí, digo, a mí no. Dice, ¿por qué no? Porque yo no soy manipulable. Si ningún ser de este mundo fuese manipulable, ¿qué pasaría con los narcisistas? No podrían existir. El problema, como volvemos a ver, es poner el foco o la culpabilidad fuera. Yo no puedo cambiar a todos los narcisistas del mundo. Lo que sí puedo hacer es transformarme a mí en una versión más elevada, en una persona que se respeta, que se ama, que sabe poner límites, que no es manipulable. ¿Os dais cuenta del poder de esta información que estoy dando? Tú nunca vas a poder cambiar al otro, a la otra. Nunca, nunca. Pues de alguna manera, como cuando yo he tenido alguna relación de las últimas, hacer conscientes cosas para que intentar que se sanen, ¿no? Pero de la pareja. Pero no es culpable el otro. Al otro no lo va a poder cambiar, siempre vas a sanar tú. Y os digo de verdad que he visto auténticos milagros cuando has sanado a una persona, la otra persona es que ha cambiado, como os digo, o cambia o se va. Es brutal, es así de fácil. Hay personas que me pueden decir, joder, es que yo tengo una relación y yo quiero sanar para que esta persona pueda verla con otros ojos. Yo eso no lo sé. Digo, mira, tú vas a buscar la paz y en esa paz ya ocurrirá algo. Esa persona verá si ya calibra con eso o no, porque no creáis que hay mucha gente que desea realmente la paz y el amor.
Os lo digo de corazón, no es así. Tenéis que ver simplemente vuestro entorno. Mirar cómo, ¿no? El hombre, la mujer, la familia, el trabajo, los jefes, los hijos. Yo en mi formación veo cómo entra una persona con aparentemente muchos conflictos a su alrededor y luego conforme va pasando los meses o el tiempo, esos conflictos mágicamente desaparecen. Y créanme que nunca, nunca, nunca trabajamos en modificar a los demás, solo en sanar esos conflictos que tenemos, porque como hemos visto, es un conflicto común. Cuando desaparece en mí, en el otro también. Es así. Entonces, el viaje de mi formación, va sobre espiritualidad, autoconocimiento y psicoanálisis, siempre va de eso. Miro afuera, veo un supuesto conflicto, problema con alguien. Y luego miro dentro para buscar la solución, porque las buenas noticias, amigos y amigas, es que el conflicto está donde está la solución, aquí. Luego, por supuesto, recordar una cosa que lo digo siempre, porque hay gente que pasa de culpar a los demás a culparse a uno mismo. No, craso error. Todos somos inocentes. Todos somos inocentes. Lo que pasa es que venimos ya a este mundo con una cantidad de traumitas en la cabeza que, madre mía, la verdad que estamos vivos de milagro. Vivos de milagro. Pero por favor, recordar, es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver una viga en la tuya. Yo, por ejemplo, me hice responsable ya por fin. Es cierto que yo la dejé, pero es cierto que después de explicaros todo esto, os disteis cuenta cómo realmente los dos teníamos un conflicto que al final desembocó en lo que más temíamos ambos. Ella que la dejasen, pero yo realmente también tenía luego esa movida, ¿no? De madre mía, qué culpable me siento, que le he hecho daño. Claro, la culpa, que tenemos mucha culpa inconsciente todos, y miedo, y vergüenza, y deseo. Pero el trabajo espiritual, que es salvaje, mucha gente cuando digo espiritual se piensa que estamos ahí con maracas, dándonos besos y abrazos, que también puede ser, pero realmente es abrir la caja de Pandora y empezar a ver todo lo que hay. Y créanme que es alucinante conforme vas viendo todos esos patrones y esas cosas que tenemos dentro. Si no se elegía este camino, elegiréis el que hace la mayoría de la gente, que no lo juzgo, está genial, cada uno elige su camino, pero es el de culpar a todos los demás. Créanme que yo estuve ahí muchísimo tiempo y créanme que solo hubo sufrimiento, vacío, desesperación. Y ahora en este camino es mucho más compasivo, amoroso, misericordioso. Cuando tengo un conflicto con alguien, y primero hay un juicio y se entrega, de verdad que le pido a Dios, Dios, quiero verlo con tu ojo y no con los míos, quiero comprender realmente esta situación. De hecho, después de esa conversación me acuerdo que hubo un día o dos, porque muchas veces, aunque nos hablan, no nos cae la ficha, no hay esa comprensión. Y me acuerdo, ¿no?, que aunque mi mente quería dejar de sentirse culpable, para sentirse inocente y que volviese, claro, me vinieron esas palabras, ¿no? Es que no podría volver contigo porque sentiría miedo, no podría estar a gusto, ¿no? Y cuando me vinieron, hubo esa comprensión y esa compasión. Dije, wow, claro, su sistema de defensa, su sistema nervioso estaría siempre alerta conmigo. ¿Me dejará, no me dejará? Entonces ahí entendí que ya podría incluso cerrar la puerta. Lo que pasa es que quise hablar con ella porque se lo dije, ¿no? Le dije, es que durante estos meses he pensado casi todos los días en ti, incluso te me has venido en sueños. Y le pregunté, porque es verdad que otra cosa que es muy interesante que os quiero aportar, muchas veces creemos que dejamos una relación y ya está terminada, pero no es así. Cuando estuve hablando con ella y le dije, cierra los ojos, piensa en mí, ¿qué aparece? Me dijo tristeza, le cambió la cara, tristeza, resentimiento. Y me acuerdo que se lo dije, digo, es que te ha aparecido varias veces en mis sueños. Y siempre era hacia mí un rechazo, un resentimiento brutal. Y quería comprobar si era cierto. Ella, aunque no lo sepa, consciente, a lo mejor no es muy consciente, pero inconscientemente tiene un resentimiento hacia mí brutal, que realmente no es hacia mí, es hacia el hombre. Y hasta que no sane eso, hasta que no perdone el hombre, el copia, pega, cambia a un hombre por otro, pero al final ocurre lo mismo. Como hemos visto, suelta a un maltratador, te viene otro. Suelta un maltratador hasta que no se perdone ese hombre que se tiene en la mente que te va a dejar nada. Y yo, por supuesto, hasta que no me perdone a mí mismo esa culpabilidad inconsciente que tengo, me van a llegar mujeres que a lo mejor ocurre eso, ¿no? Las dejo y otra vez culpa. Evidentemente ahora ya por lo menos he visto todos estos patrones, como os digo, y gracias a eso puedo seguir trascendiendo cosas. Mi última relación
siempre, como digo, hay que mirar al pasado de manera terapéutica para sanar, no para juzgar y culpar. No tiene sentido. No tiene sentido que yo quiera juzgar y que diga mi novia es tal, 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 tal. Mi novia y yo actuamos desde el nivel de conciencia que teníamos. Los dos somos inocentes, hicimos lo mejor que pudimos, nos dimos todo el amor que pudimos. Y de hecho nos acompañamos en un momento de nuestra vida que fue muy duro, porque había fallecido mi padre, luego falleció su abuelo, y nos acompañamos. Yo sé que la vida nos trajo y nos unió para eso. Lo que pasa es que luego cuando hay una ruptura, que no comprendemos y estamos en un momento muy vulnerable, se nos mueve todo. Pero no tendría sentido que empiece a juzgarla por una y otra cosa. Sí que es verdad que primero la analicé, la psicoanalicé, pero luego vino eso, no es demente, Juanma, no sirve para nada, porque además ella no te va a escuchar. Son palabras vacías, tengo que mirar mi viga en mi ojo para poder sanarlo. De verdad que esto es un mensaje de esperanza. Tus relaciones pueden cambiar radicalmente, pero no solo las de pareja, las amistades, las familiares, las laborales, todas. Lo he visto una y mil veces. Y me he dado cuenta en toda la gente con la que hablo y que está interesada en mi formación, que curiosamente me hace mucha gracia, ¿no? Pero es verdad que en la evolución de la conciencia hay un punto inicial en que la gente dice, no, no, si yo no tengo conflicto, es la gente que está fatal. Mis parejas, mi familia, mi tal. Y dice, no, tío, eso es otra vez ver la paja en el ojo ajeno en todo el mundo. De verdad que no. No funciona así. Nunca ha funcionado así, ni seguirá. De hecho, la espiritualidad, ya os digo lo que dice, el psicoanálisis lo mismo. Son traumas que tenemos que se proyectan en el de fuera y nuevamente nos hace creer, no, ese es el que tiene el problema. Bueno, pues seguirá viniendo uno con ese que te va a mostrar esos problemas. Entonces tenemos que despertar ya una vez por todas. El reino de los cielos está en ti. Eres la luz del mundo. Si eso es cierto, saquémosla y empezamos a cambiar nuestra percepción de la pareja. Mira tu última relación. Cierra los ojos y siente que te viene. Ahí está la clave. Hay resentimiento, hay miedo, hay tristeza. ¿Qué hay? Eso es lo que se tiene que perdonar. Y perdonar, que no se olvide, lo comento siempre, es un acto interno. Yo cuando le dije a mi pareja, que ya me había dicho que ella no podría volver conmigo, por lo menos por ahora, porque tenía miedo y rechazo, y lo acepté totalmente, le dije que tenía que perdonar, pero perdonar no es que vuelva conmigo, no es perdonar a mí, que aparezco como hombre, su última pareja, todo lo que ve en mí, porque cuando limpie esa visión en mí, el siguiente va a venir así. Si sigue habiendo resentimiento, incluso odio, tristeza, es inevitable una calcamonía, otra cara, otro cuerpo, otro nombre, pero se repite. Observa qué sientes por tu pareja. Observa qué emociones aparece. Observa qué creencias tiene hacia la pareja. Hasta que no haya una limpieza, una purificación de tu mente y de tu corazón y de tu alma, estamos predestinados a repetir el pasado una y otra vez. En cambio, cuando en el presente sanamos, nuestro futuro será distinto. Espero que haya ayudado este vídeo. Cualquier pregunta me tenéis en redes a vuestra disposición. Os amo y os deseo de verdad que encontréis ya una pareja con la que podáis vivir en paz, en alegría y en crecimiento, ¿eh? Que por mucho que haya parejas conscientes, muchas veces se creen, no, yo voy a vivir en paz. No, aparecerán retos. Pero cuando se hace desde el amor y de la comprensión, créanme que esa relación merecerá la pena de corazón. De hecho, será transformadora para los dos. Esa es la intención que tengo yo con mi próxima pareja, que sé que Dios me la traerá, porque tengo una intención elevada hacia en este sentido y la verdad que he observado una cantidad de patrones, creencias que tenía hacia la mujer y emociones enquistadas que he ido soltando y me siento totalmente ya un hombre comprometido y responsable con la mujer que venga. Espero que tengáis esa disposición también vosotros y si no, recordad que se puede trabajar. Os amo, un abrazo y que tengáis una semana estupenda.